Bueno, bienvenidos. Tengo acá en España, desde España, a Rosaura Rojas. Vamos a conversar ella y yo. Vamos a conversar en torno a la película Simón, ópera prima de Diego Vicentini, película que ambos hemos visto. La hemos visto en dos ocasiones. Yo la vi, obviamente, acá en Venezuela. Posteriormente, ella la vio en el estreno en España. En España la película estuvo un tiempo circulando como una campaña por la nominación al premio Goya. La película estaba nominada a Mejor Película Iberoamericana. No ganó finalmente, pero el éxito de la película, el éxito en cuanto a salas y en cuanto a crítica y el ruido que se generó en torno a ella, la llevaron finalmente a la plataforma de Netflix, donde se estrenó el 1 de marzo. Estamos grabando esto el día 5 de marzo. Apenas 5 días después del estreno, ya es la película más vista en Netflix Venezuela. Es una de las segunda o la tercera más vista en Colombia. Y no he chequeado otros mercados, pero evidentemente es una película que se va a ver bastante por la cantidad de público venezolano que hay fuera de Venezuela y por el hecho de que esta película tuvo un recorrido en cines bastante particular. No es una película que tenga una gran distribuidora, así que la distribución fue un poco puntual y evidentemente Netflix le da una una fuerza y una capacidad de distribución muy, muy grande. La idea de esta conversación surgió pues porque Rosaura y yo estuvimos comentando lo que a ella le había parecido de la película, algunos aspectos, yo otros, consideramos que había unas ideas allí interesantes para intercambiarlas y por eso estamos haciendo este video para conversar en torno a ella y conversar un poco también en torno a otras cosas ligadas al cine. ¿Cómo estás, Rosaura? Muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, ya como tú dijiste, eran unas conversaciones que habíamos tenido y pues vino la idea de bueno, vamos a discutir porque tú tienes unas ideas, con respecto a la película, yo tengo otras muy, muy diferentes y está bien que las personas que tan son espectadores como nosotros se sientan identificados con lo que sintieron al ver la película. Sobre todo también explicarla para el público fuera de Venezuela, que no entiende exactamente la situación, que todo el tiempo te está preguntando, ¿y qué pasó en Venezuela? ¿O qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y le puedes poner como de referente a esta película, porque en realidad se agradece que por fin se haya hecho una producción eh, que cuente. Es que yo creo que cada persona que lo ha visto, venezolana, que de verdad fue a las manifestaciones, que de verdad emigró y emigró como pudo, y todo eso, creo que se le arrugaría el corazoncito un poquito o se sentiría muy bien. Y el mensaje de la película es muy claro y muy bueno. Y la verdad es que yo por primera vez que me siento reflejada por el cine venezolano. Como, a ver, bueno, ya lo discutiremos, pero eso. que- Experiencia antes de entrar, porque a mí me pasó algo muy particular en el Sambil. Yo la vi en el Sambil. Y en el Ujú. Sambil, tú sabes, un centro comercial, todo el mundo está en lo suyo. Y cuando salí, o sea, cuando entramos, todo el mundo hablando, comiendo cotufas, etcétera. Y cuando la película terminó, todo el mundo salió en un silencio enorme, muy afectado. No sé cómo sería la experiencia de verla fuera de Venezuela y cómo fue la tuya en particular. A ver, no era una función especial como tal, estaba anunciada en los cines, en lo que se llama aquí la franquicia Cinesa. Entonces, la verdad es que, perdón, la verdad es que, o sea, cuando no eran funciones especiales, como te digo, de ir a verlas porque se acaba mañana o porque se acaba, no. Estuvo un tiempo en carteleras precisamente por lo del impulso de la nominación a los Goya, que al final lo terminó ganando Chile. Pero, pero, o sea, yo fui a la función, fue una función de 10 de la noche, más o menos salí de ahí como a las 12 una. Y bueno, la sensación, y bueno, mm, yo fui sola, suelo ir sola al cine. Eh, la verdad es que para mí, o sea, yo estaba intentando como que solo darme cuenta, pero también
estás rodeado, ¿no? Estás rodeado, es una sala de cine. Y bueno, yo te comenté unas cosas que después comentaremos durante el debate de la... Pero la verdad es que yo no sentí ese silencio que tú sentiste. No sé si quizás porque en España ahorita es como que una ciudad que está también llena de muchas personas que se han venido, pero no han tenido que emigrar del todo, por no nombrarlos de otra manera, sino que y están pendientes de cosas de Venezuela porque son venezolanos, pero no han vivido esa realidad. Entonces, pero yo no sentí ese vacío, la gente salió hablando, de hecho, la gente no era, no respetaba un poco lo que es el silencio colectivo de lo que es una sala de cine, pero Pero bueno, o sea, entiendo que en Venezuela sea una reacción más profunda, porque la gente está como más golpeada, diría yo así, Claro, pero por el día a día. también en tu caso, ¿tú cuándo te fuiste a España? Yo me fui hace 6 años, O sea, en el año 2018. 17, 17. Ah, bueno, tú viviste tanto a dos cumplir mil 7. catorce como 2017. Hay que acotar que ciertamente España y algunos países de Europa tienen mucha migración previa a 2014, porque evidentemente la migración venezolana tiene como, yo creo que tiene como tres etapas. La migración de la época del chavismo creo que tiene tres etapas. Una primera que se dio en 2002, 2003, 2004, que fue cuando comenzó todo y hubo mucha gente que después de aquello, pues también un poco derrotada se fue. Mucha de esa gente se fue a Miami, mucha de esa gente se fue a España, Portugal, Italia, porque son países con los que Venezuela ha tenido un vínculo histórico. Por Venezuela en los años 50 recibió mucha migración europea, entre ellos mi papá, que llegaron aquí y que sus hijos son, pues, son venezolanos, pero tienen vínculos con Italia, con Portugal, son Correcto. judíos, etcétera, y tienen, por tanto, nacionalidad en algún país europeo y podían de alguna manera irse. Luego hay una segunda migración, que es una migración no tan política, que es la que se da de 2004 en adelante, que tiene que Eh, ver con la inseguridad, con la escasez, con algunas cosas, pero no era tan política. Y creo que que es de la 2000, perdona que te interrumpa, esa es la que relata Eduardo Sánchez Rugeles en Ljubljana, exactamente. que la mayoría de esos se regresaron. Sí, muchos de ellos se han regresado porque la motivación era económica, la motivación tenía que ver con que el país no da oportunidades. Creo que luego de 2014 hay una migración, primero mucho más masiva, fue una cosa absolutamente demencial, decía un informe de derechos humanos que estaba leyendo esta semana, que ellos la consideran ya la mayor migración de la historia del hemisferio occidental, o sea, no hay nada comparable, es casi el 15% de la población, es una cosa absolutamente desquiciada. Y esa migración, primero, muchos no se fueron a Europa porque no tenían ni los vínculos ni el dinero, porque a ver, a Europa tú puedes migrar, hay una clase media empobrecida que migra, pero por lo menos necesitas 500, $600 para el pasaje mínimo, o sea, menos que eso no puedes. Y mucha gente no tenía ni eso, que fue la gente que se fue caminando a Colombia, a Perú, a Chile, a Bolivia, a Paraguay, que están cruzando Cruzando el el Darién, Darién, perdón. que cruzando el Darién, que están refugiados en México, que están en Centroamérica, que se han ido en balsas a Trinidad y Tobago. Esa migración ya es distinta. Y sí, es cierto que mucha gente que puede haber visto esta película en España realmente puede que no entienda del todo, porque no lo vivió, lo que se pasó aquí en 2014 y en 2017, que fueron unas protestas, una represión, pero más allá de la represión fue una persecución contra las personas, porque la represión entendida policialmente es cuando tú reprimes una manifestación. Pero además de la represión a las manifestaciones, aquí hubo gente que fue buscada en su casa, gente que fue secuestrada en la noche, gente que fue secuestrada en las universidades, gente que fue torturada. Eso ya ni siquiera es represión, eso es propiamente dicho una persecución, porque se Persecución. trata de buscar a gente que ni siquiera está, no es una protesta que tú la reprimes y te excedes, sino no, es simplemente perseguir a la disidencia
hasta que se arropó por completo. Yo creo que el último episodio fue en 2019, cuando todo este cuento del interinato, hubo ahí Mm. un medio resurgir de todo y el gobierno terminó de aprovechar para terminar de sofocar lo que quedaba de disidencia. Ahorita, pues en Venezuela hay mucha gente que se opone al gobierno, pero los espacios para manifestar y tal son muy pocos, ¿no? Sí, que eso también lo viví, o sea, no es que fui directamente, porque en realidad a partir de las manifestaciones en Venezuela, las concentraciones en público me generan un poco de vértigo, pero cuando fue el interinato, la gente se reunió en la Plaza de Sol y estaba celebrando y todo eso, pero yo no celebro hasta que vean. Yo ya me he aprendido cómo funciona mi país y todo eso. Lo que te quería decir es que en la sala había gente contemporánea conmigo. No había gente que quizás tiene 10 años mayor que yo, son 10 años mayor que yo, sino gente contemporánea conmigo que tuvo que haber emigrado durante, un poco antes del 2017 y, o después, o después. Pero hay ciertos contextos políticos que digamos que es un secreto a voces en Madrid, por ejemplo, que muchos hijos de personas que han hecho dinero con el gobierno viven aquí y compran pisos, sobre todo en lo que es en el barrio Salamanca. Pero eso no evita que esas personas vayan al cine y estén atentos a cosas que salen de Venezuela. Y Claro, eso, ese es un poco el ambiente que se vivía en el cine, porque en la zona en que yo fui a ver el cine es una zona buena, una zona residencial bonita de España, no es una zona, digamos, que llaman aquí peligrosa o lo que sea. Y bueno, esa es la sensación que se veía, que tú de repente estabas con alguien que quizás no estaba... eh, no sé si es porque no tienen la cultura cinematográfica, porque eso le ha pasado mucho a nuestro cine, ¿no? Que no se ha sabido educar bien al espectador de lo que está viendo, del mensaje que se tiene que dar de una película, sino que eh, parecía que estaban viendo una película de Marvel o algo. Entonces, esa fue un poco más el ambiente que yo sentí o cuando vi sea, la película. en serio, como si estuvieran viendo Rápido y Furioso, que sales diciendo, Sí. wow, ¿viste cómo el carro se volteó? ¿Viste lo que dijo Vin Diesel? O sea, Bueno, esa por era la supuesto no actitud. hacen esos sonidos porque alguien le tiene un teléfono, pero sí así como que yo estaba o sea, yo había ido, creo, la persona que estaba a mi lado era un chico y era un chico español. Era un chico español que había ido a ver la película y al lado mío tenía venezolanos que no paraban de hablar durante la película, que se escuchaba a veces más cómo comían cotufas, palomitas, eh, que hay un punto en que tienes que decirles como que ya, pues como que, o sea, estoy tratando de escuchar la película y te estás con los doritos, con la broma abriendo, ¿sabes? Eso sí que no se pierde, esa cultura de llevar cosas para el cine. Yo quizás soy un poco nazi, la verdad. Puedo ser un poco nazi con el sonido de la película, porque viendo una película, porque también me ha tocado en cines como los cines Renoir aquí en Madrid, que son más de personas que les gusta el cine, que van y van a disfrutar una película independiente y eso, y entonces, pero hay siempre gente que como que lleva una cerveza o lo que sea y tú dices, ¿qué es esto? Pero, pero no fue como, sí fue como más como no sé, como ver Huele Pega en Ok, los 90. ok, No sé, porque... claro, entiendo. Y Bueno, y tantos ahora, desnudos y cosas, pero bueno, entramos en el asunto. claro, más allá de eso, bueno, eso, no, no, mira, esto fue lo que piensa mucha gente adentro, porque hay gente que está adentro que tampoco le ha gustado la película. Pero bueno, es que es parte del cine genera esas conversaciones. Ahora, Mm. todas, no hay yo creo que no hay película alguna que sea unánime, ¿no? Pero bueno, me interesaba mucho eso antes de entrar en el tema,
porque sí, sí, yo daría bastante por ver esta película afuera, con público de afuera y ver qué tal. Y porque además Christian, que no sé si lo sigues, que él es un youtuber que tiene Hammer Space, un podcast y un newsletter. Cristian con un 7. Ajá, exactamente. Ah, sí. Me gusta Eh, mucho su opinión y tal. Sí, él es un tipo muy que siempre vale la pena verlo. Y él hablaba de que cuando vio la película, él fue a un foro con el director. El director la presentó. Él me hablaba que No, la claro, gente porque se, él creo que vive en Barcelona, si no me sí, equivoco. sí, él no vive en Madrid y él hablaba de que había gente llorando, de que la gente le fue a abrazar al director con lágrimas en los ojos y diciéndole gracias por hacer esta película, no sabe, que él decía que más que un foro de cine después parecía un foro psicológico porque todo el mundo lo que estaba era contando sus traumas en Venezuela. Y bueno, yo creo que la película tiene eso, porque no es un film de entretenimiento, esto no es Rápido y Furioso, esto no es la nueva película de Adam Sandler. O sea, esta película tiene un contenido que es social, que es político, que es psicológico, que es emocional también, por cierto, y que es inevitable que los espectadores pues reflejen un poco esa diversidad. Digamos, una experiencia puede generar muchas reacciones psicológicas. Yo daría muchísimo por haber podido verla afuera. Evidentemente no pude, yo migré, pero tuve que volver al país hace un tiempo por razones particulares y me interesaba eso. Pero bueno, nada, vamos a entrar en el tema. Yo Ujú, quería dime. acotarte que, bueno, mi percepción no es la absoluta, que pudo haber pasado lo que vivió Christian, por ejemplo. Sin duda, seguramente en la sala de cine, porque es una sala enorme, habría gente que salió como yo, que un poco triste, un poco conmovida a los sentimientos, con los sentimientos movidos. Y algo que voy a acotar, algo que voy a decir que es sorprendente, es que cuando terminó nadie se levantó a aplaudir. Y esta era una película que era necesario levantarse y aplaudir, sobre todo entre muchos que hemos vivido tanto lo mismo. No sé si me entiendes. Sí, sí te entiendo. Ya Bueno, sé que hay cierto cringe de aplaudir en el cine o sí, lo no, que claro. sea, pero, O pero, cuando pero aterrizan los aviones, pero... los venezolanos que tanto hacen eso, esta vez no aplaudieron ni nada. Ok, Rosaura, y más allá de cómo viviste la función, ahora háblame de la película. ¿Qué te pareció a ti la película en particular? Bueno, la película superó mis expectativas, la verdad. Es un largometraje que, sin extralimitarse, porque pudieron jugar un poquito más con ciertas cosas, igual deja un mensaje universal sobre esa inmigración que comentábamos antes, que ha sido histórica, de los inmigrantes, del después de las, porque no hay pero que no luchaste por tu país porque no hiciste esto, que no hay un negro o un blanco, que es que a veces no puedes. Me gustó sobre todo la historia de Simón comparada con la historia del amigo que supuestamente lo delató, que es como, tú dices como que, oye, o sea, hay que pensar mucho aquí, estamos hablando de que fue una persecución política y para mí el director, los productores, todo lo lograron muy bien a nivel de mensaje, a nivel de comunicación, porque el cine es un medio de comunicación. Y, y bueno, vamos a hablar porque es que también la cosa de no hacer spoilers o lo que sea, siempre te genera un poco, pero ya esto es un review, la película ya ha estado en el cine y está en Netflix. Pero eso, o sea, si me haces preguntas más específicas, te las puedo decir. O sea, yo de verdad que salí del cine muy conmovida y yo dije, por fin encontré qué decirle a la gente que me dice, ¿cómo fue vivir en Venezuela? O aquí se denota más la izquierda que la derecha. Entonces la izquierda suele decirte mucho como que no, pero es que Venezuela, eso no fue así, no sé cuánto, y yo lo viví, pero ok, no entro mucho en detalles, pero por ejemplo...
las personas mayores que me preguntan, ¿esto se va a convertir como Venezuela? O algo así, yo les digo, mira, no, no. Si quieres entender un poco lo que pasó, lo que vimos, lo que vivió mi generación, lo que vivió mi generación, eh, eh, Ve esta perdona, película. perdona, es que mi roommate tiene el televisor súper a todo volumen y se escucha, ¿no? No, no, no se oye. No Ah, se ok, oye. vale. Te estoy oyendo a ti. Vale, voy otra vez. Sobre todo la gente mayor, que son los que te preguntan cómo, cómo fue todo vivir en Venezuela, yo siento que les podría recomendar fácilmente esta película para que sepan lo que nuestra generación tuvo que vivir. Claro, y precisamente, a ver, vamos a ir punto por punto. El Ujú. personaje que tú comentas, el delator, es el personaje que hace Luis Silva, que es bueno, un chico, bueno, a ver, aquí aclarando a la gente que vamos a dar spoiler y punto. Yo de todas formas, cuando edite esto, lo pongo antes de comenzar. Este chico que se llama Joaquín, que lo hace Luis Silva es Sí. el protagonista de la película Desde Allá. Eh, este personaje, ¿te parece a ti que mucha gente, porque en Venezuela se hablaba mucho de que hay una parte de la oposición que traiciona, de que hay una parte de la oposición que se vende, pero tú no crees que mucha gente, al igual que este personaje, tenga estos comportamientos básicamente por lo mismo, porque los llaman y los presionan, les amenazan a la familia y no les queda otra opción? Eh, sí pienso que hubo esas personas. Obviamente el fallo de las manifestaciones en el país fue que no todo el mundo estaba involucrado. Que yo me acuerdo que mientras hacíamos las protestas, ya, yo por lo menos como periodista, yo repartía panfletos de por qué estaba, para informar a la gente de por qué estábamos protestando, ganar gente, era nazi em, con los cantos y esto, que excluían a ciertas personas que podrían unirse, que no que se sentirían como que, ¿qué es esto? O lo que sea. Que eso fue algo que se trabajó muchísimo a nivel de Twitter, a nivel de comunicadores, para que estuviésemos dentro de las marchas, de las manifestaciones y no se cometieran errores de antes, que eso es algo que lo organizaron los mismos estudiantes, eso no tuvo nada que ver con la oposición. De hecho, ambas, la de 2017 y 2014, fueron protestas que iniciaron estudiantes, que inició el pueblo como tal. El pueblo, porque el pueblo tenía hambre en 2017 y en 2014 en Mérida por el asesinato de esos estudiantes. ¿Mm? Entonces, yo sí creo que existe esa persona. Lo que digo del mensaje entre ellos dos, entre el personaje que hace Luis Silva, que no me acuerdo cómo se llama, Joaquín, Joaquín, exacto, eh, y Simón, es la capacidad que tenemos hasta cierto punto de redención con este tipo de personas que tuvieron que tomar esta decisión. A mí casi me llevan presa por tomar una foto en un supermercado. Mi papá me dijo, más nunca hagas esto. Y yo, para mí lo correcto era publicar esa foto porque eso es lo que estaba sucediendo. Que al final no me pudieron llevar presa porque yo insistí que yo era periodista y nada. Pero que mucha gente vivió estos encuentros así que te dicen, ¿en dónde estamos? O sea, libertad de expresión cero. O sea, entonces, yo creo que tiene que ver mucho la redención. Sí puedo decir, en la película te hablan muy claramente el juego, no el juego, el personaje que tuvo la oposición en esa, y que sí, y que lo sigue teniendo quizás, en en esas protestas, en la situación política de Venezuela. Y Y es muy claro, o sea, es algo que ya sabemos. Yo me fui en 2017 estando las marchas en Caracas, que prácticamente Maiquetía estaba lleno de militares y tal.
Me fui en ese momento y después, una semana después pasa este, este, es- esta cosa fantasiosa que yo digo de las negociaciones políticas, que donde tiene que estar, donde está Zapatero incluido, donde está Lilian Tintori, donde está Leopoldo López, que son personas que yo me he encontrado aquí en España que te dicen, a mí me expulsaron de mi país. No, perdona, perdona, a ti no te expulsaron del país. A mí sí, yo me tuve que ir quizás cuando no me correspondía, quizás cuando no estaba lista, pero tú negociaste. Y esa negociación tuvo muchísimo que ver con que las manifestaciones del 2017 cesaran. Y eso es algo que tienen que tener en su conciencia, y lo digo súper, súper claro y súper, súper honesto, porque la verdad es que si ya estamos a este punto de poder hacer cine con esos mensajes y que reflejen un poco la realidad que vivimos los venezolanos, eh, no hay que tener pelos en la lengua, como decimos nosotros. Hay que hablar claro y ya está. Claro. Y el otro aspecto que habíamos conversado tú y yo en privado y que ahora pues lo podemos conversar acá en público, tiene que ver con, bueno, a ver, con un personaje en particular. Hay un personaje, bueno, hay dos personajes. Uno lo hace Franklin Virgües, que es Ujú. absolutamente fantástico. Lo de Sí, Franklin Virgües en esta película, que él interpreta el coronel Lugo, es escalofriante, es terrible. Y es terrible porque además Franklin Virgües es un tipo divertidísimo y sí, simpático. sí. Y sin embargo, en esta película, Llegó hasta ser meme, porque nosotros claro, ya sabes. mucha gente lo conoce a él por los videos estos virales que él hacía, que eran. A ver, había gente que se los tomaba como más en serio de lo que debería. El tic-tac, tic-tac, Ajá, tic-tac. exactamente. Y sin embargo, este señor aquí es que es un momento que te hiela la sangre cuando aparece. Es una actuación breve, apenas sale como 14 minutos, no menos, 10 minutos en la película y sin embargo es inolvidable. Pero hay otro personaje que lo hace Pedro Pablo Porras, que es un guardia, que es el que tiene a los chicos detenidos y Ujú, que a medida que los maltrata, él utiliza una serie de expresiones que son, vamos a decir, humorísticas en Venezuela. ujú, Em, yo le decía a Rosaura, y aquí podemos discutir, que para mí el director con bastante tino y con bastante inteligencia hizo una representación de algo que metafóricamente se puede comparar con lo que fue Hugo Chávez. Hugo Chávez era un hombre muy autoritario, muy duro, muy cruel, pero al mismo tiempo era un tipo, y esto lo dice hasta el peor de sus enemigos, con un gran carisma. El tipo cantaba, bailaba, echaba chistes, era un tipo simpático porque él viene de una región en Venezuela que es Barinas, que son los llanos. En los llanos, esta cultura del humor, del dicharacherismo, de ser así campechanos, una cultura llanera típica de nuestro país, y él la tenía, no era algo fingido, él realmente era así porque él se había criado allí. Y es una cosa muy particular que cuando tú intentabas en el Bueno, si pasado, puedo interrumpirte en esto, yo creo que es algo que él hizo a comienzos, vieron que a nivel de popularidad funcionaba y después explotaron en todo. sí, bueno, obviamente, como toda la comunicación, igualito que pasaba con Maduro, que también tenía sus salidas pseudo humorísticas, y después, obviamente, algunas se nota que ya son actuadas, que son montadas, pues. Pero a lo que voy es a esto, tú cuando intentabas, tú me refiero a un venezolano cualquiera, cuando intentaba denunciar al chavismo, uno de los obstáculos era cómo un hombre que es carismático, que se ganó a la prensa internacional, que se la pasaba riéndole las gracias porque el tipo iba a la ONU y rompió el protocolo, el tipo iba de visita a una cumbre de la OPEP y le echaba chistes a los demás, y entonces la gente, ay, qué agradable este líder tan simpático y tan espontáneo. ¿Cómo tú puedes denunciar a alguien así, que es al mismo tiempo un hombre profundamente cruel, pero brillante de parte del guionista? Pero tú como que no estabas tan de acuerdo con eso. No, yo no estaba de acuerdo con eso porque precisamente el personaje está hecho según la realidad de los torturadores de esa época, de los militares, de la GNB, de todos esos círculos todas esas organizaciones o no sé cómo llamarlas,
la verdad. Eh, Precisamente los que torturaban, los que hacían estas cosas, son gente que te está viendo así y te está diciendo, ay, pero no sufras, no hagas esto, o lo que sea. Y, ay, chico, pero... entonces, ¿por qué lo digo? Porque en ninguno de los presos está la reacción que tú ves que tú veías en la prensa internacional con respecto a Chávez. Los presos estaban absolutamente con miedo, que no sabían qué iba a pasar. Es eso, que hacerlo tan cercano, porque esa gente se volvía tan cercana a esos estudiantes que muchos salieron en ruedas de prensa y todo eso, y que uno sabe cómo es la policía en Venezuela, uno sabe cómo son, que te paran y te piden para el pollo, para no sé qué, Al o fresco. no sé, exacto. Y son así como que, ajá, tú sabes, ¿no? Entonces, yo creo que el personaje está hecho para retratar una realidad de que los torturadores venezolanos tienen, por así decirlo, el mismo perfil chicharachero de Chávez, el mismo perfil. Campechano. Eh, sí, 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 el mismo perfil de atracción, porque en realidad son unas personas sin escrúpulos en nada, que te están torturando y no sienten nada, no sienten, esto le podría pasar a mi hijo, esto le podría pasar a un hermano, lo que sea, no. Hasta que no les pase a ellos mismos, no les da igual. Son el tipo de gente que dice, yo estaba cumpliendo órdenes, yo estaba cumpliendo órdenes. Ajá, pero en tus órdenes no incluía que te sobrelimitaras haciendo torturas de tal o que hicieras tal cosa, porque sí se ve, y quiero comparar esto un poquito, porque en la Segunda Guerra Mundial todo el mundo decía eso. Cuando se terminó los juicios de Nuremberg, yo seguía órdenes. Y si era cierto, hay muchas personas que eran de campo que no tenían ni ninguna idea y decían, yo solo seguía órdenes, ¿no? Te estabas viendo gente morir, igual, pero ya están tan metidos en la cosa que si se salían, los metían a ellos mismos en el campo de concentración o... Pero hay otra gente que sabe lo que está sucediendo desde atrás, sabe cómo se están moviendo los hilos y dice, yo estaba siguiendo órdenes, pero son gente que lo disfruta. Son gente no masoquista, el que hace la tortura. Sádico. Eh, el sádico, exacto, es eso. O sea, para mí estaba interpretando a un GNB, a alguien normal, y es precisamente para que la gente tuviera más idea de lo que se vivía adentro de lo que eran las torturas. Yo pienso que es un personaje basado en personaje real, que sí puede estar basado en el venezolano chicharachero, que el máximo ejemplo es el que tú dices, Chávez. O los presidentes, o quién sé yo, o Diosdado Cabello con sus cosas. Sí, Mario Silva, esa A mí el gente que ha personaje se hecho. me parecería un poco más a lo que sería Diosdado Cabello, ¿no? Eh, más que a Chávez, más que a Chávez. Claro. Y otra cosa que te iba a preguntar, porque lo he visto mucho también en redes y me interesa tu opinión. ¿Qué opinas tú de la decisión final de Simón? Porque hay gente que dice que el final de la película es desesperanzador, que la película es una invitación a rendirse, que Simón básicamente se rinde, ellos ganaron y nada, la vida sigue. Yo, por supuesto, no estoy para nada de acuerdo con eso, pero ¿qué piensas tú? No, no estoy para nada de acuerdo igual que tú. No estoy para nada de acuerdo que es desesperanzador. Porque mira, si tú has vivido ese trauma, has hecho todo lo posible por luchar por tu país y después te das cuenta de todo eso que hay detrás. Eh, Más bien, yo digo que Simón, a pesar de interpretarnos a todos y de buena forma, yo digo que él tuvo suerte en el sentido de que lo liberan y pudo irse a Estados Unidos y pedir asilo. Hay gente que lo liberan y
tiene que hacer casi que protección de testigos porque, o desaparecerse o lo que sea. O esta gente que no tenía con qué dinero irse del país, que fueron los caminantes que tuvieron que emigrar de esa forma. Yo pienso que no es desesperanzador para nada porque es una decisión que tienen que tomar, es una decisión que muchos venezolanos tomaron a la ligera para conseguir residencia, quizás, o no, no sé. Sí, bueno, hay algunos casos de gente que ha Incluso de utilizado gente que ha sido chavista. Había un comediante, ¿no? en Que estuvo Miami. pasando, que se le descubrió eso. No me Ujú. acuerdo ni cómo se llamaba, la verdad. Eh, Marco. ese señor, es que gracias a Dios no es tan popular ahora. Pero Pero es una decisión que, oye, mira, yo no la criticaría. O sea, es una persona torturada, fue una persona que hizo lo posible, que tenía esperanzas de que la juventud venezolana iba a de alguna manera lograr que las instituciones internacionales vieran lo que estaba sucediendo y por lo menos hacer algo. Pero después, al haberse dado cuenta de todo lo que pasó, de haber vivido eso, de esa pérdida de su amigo que la lleva como, mira, fue mi culpa, es culpa de mía porque yo incitaba a mis amigos, a mis compañeros. Yo digo que si alguien tuvo que haber pedido un asilo político era Simón, la verdad. La verdad, y todo el mundo tiene derecho a comenzar su vida desde cero, a querer tener una mejor calidad de vida. O sea, hubo un tiempo que a todos los que emigramos nos decían como que, ay, pero esa misma gente que nos decía así, ahorita está aquí. Claro, Entonces, sí, hay sí, que, hay sí. que tener un poquito de madurez emocional, por así decirlo, y, y pensar, ¿no? O sea, porque el venezolano siempre ha sido muy individualista, siempre se ha sido el problema más grande porque la gente que tuvo la oportunidad de hacer de hacer negocios con el gobierno, las hizo a pesar de todo, no, vamos a decir genocidio, o es muy fuerte esa palabra. Sí, bueno, pues el genocidio tiene otras implicaciones, Ya, ya, ya. pero de esta enorme masacre de civiles que hubo aquí. Sí, masacre civil el término. Eh, bueno, volviendo a mi idea, me perdí. No sé si me puedes... No, estabas comentando que básicamente que después, que en Venezuela uno de los problemas siempre ha sido, según tus palabras, el individualismo, que yo lo llamaría más egoísmo que individualismo. Sí. Y que muchos, bueno, que los que han podido hacer negocios con el gobierno lo han hecho, que los que han podido hacerse de la vista gorda lo han hecho, y eso es algo que se está viendo ahorita. Ahorita hay una normalización muy particular en la que mucha gente, yo hace poco escribí algo al respecto, en la que mucha gente, pues mira, como decimos en perfecto criollo, eso no es mi peo, así que yo no me meto en asuntos y bueno, si detuvieron a Rocío San Miguel con la familia y la desaparecieron y desaparecieron a tres dirigentes de 20 Venezuela y tal, bueno, allá ellos, que se las arreglen, yo estoy haciendo plata y I don't care, que es el tema, por cierto, de la película Zona de Interés, que está nominada al Oscar, que es Ujú. son unos ciudadanos alemanes que escuchan, es una cosa escalofriante, escuchan lo que está pasando en el campo de concentración y pues ellos, no, eso no es nuestro problema, esos son ruidos que podemos Bueno, ignorar. eso lo retrata muy bien Shoah, el documental Shoah, cuando entrevistan a la gente que vivía circundante a los campos de concentración. Ellos decían, eso se escuchaba gritos y todo, pero la gente seguía trabajando, seguía con sus cosas muy... Yo la verdad es que no podría, yo la verdad es que no podría. Una de las cosas que me impulsó a dejar el país eh, fue la desidia, la, precisamente la constante sensación de sentirme derrotada dentro de mi propio territorio, dentro del país que nací. Sí, esa De indiferencia fatal. eso, por falta de, o sea,
Entonces, y fíjate que en la película, y me gusta mucho porque la película seguramente, no sé cuándo empezaron a rodar o lo que sea, pero la película no se hizo el año pasado o hace un mes, pero por lo menos el año pasado se tuvieron la oportunidad de también atajar un mensaje muy importante que se lo dice que se lo dice el amigo de él. No, que Venezuela ya está bien, que eso ya cambió, que ese mensaje que mucha gente con poder de comunicación, que le llega a mucha gente, influencers o lo que sea, que van a Venezuela, tienen la oportunidad de regresar a Venezuela de forma normal y todo lo que quieran, y te lanzan, Venezuela está bien, arenita y playita, tal. No. No, todavía hay escenarios en Caracas y me los cuentan personas de los medios de comunicación de que puedes ver un Ferrari, pero al mismo tiempo un niño comiendo de la basura. O Sí, sea, el país no se ha totalmente. arreglado en lo absoluto y me encantó que la película supiera atajar tantas cosas y el mensaje se lograra. Y el mensaje se lograra. Sí, la película fue rodada en 2022. Fue rodada íntegramente en Miami Ujú. con pocos recursos, una película independiente, evidentemente. Sí. De hecho, es tremendo cómo lograron, dentro de todo, con los pocos recursos que tuvieron, recrear parte de Venezuela fuera, porque obviamente esta película no se pudo haber filmado en Venezuela bajo ninguna circunstancia. Y bueno, también ahí los actores pusieron de su parte, porque evidentemente muchos de ellos literalmente no cobraron por su trabajo ni nada. De hecho, algunos de ellos, como el propio Christian McGaffney, figura como productor en parte por eso, porque o sea, era un proyecto que ellos saben que no es solamente hacer una película, sino que tiene algo que es más valioso para ellos como ciudadanos. Ellos ganarán plata con sus otros proyectos, telenovelas, series, etcétera, lo que hacen por su cuenta. Pero, pero sí, el tema de la Venezuela arreglada, que es uno de los temas por los que yo en cuestión de meses también me pienso ir, es porque es en efecto, o sea, tú no puedes vivir normalmente aquí, es una cosa horrible. Yo estuve en las Mercedes hace unos días, tuve que ir a hacer unos asuntos ahí en las Mercedes. Y es tal cual como te lo contaron. O sea, es una cosa, sabes que las Mercedes es como una gran avenida, básicamente, ¿no? Bueno, tú no eres de Caracas, pero las Mercedes es una gran avenida caraqueña que tiene la No, avenida yo soy principal de las... caraqueña, ¿eh? Yo soy caraqueña y sé que es la Mercedes. Ah, ya, pero tú vives en Puerto La Cruz, ¿no? Yo vivo en Puerto La Cruz porque mi familia se tuvo que ir a Puerto La Cruz, pero nosotros somos caraqueños de corazón y al 100%. Ah, mira tú, yo pensé que tú eras oriental. No, yo no soy Este... oriental. De hecho, no me identifico con los orientales, por así decirlo. No me identifico más con ser caraqueña y eso. Ah, yo te imaginaba a De hecho, ti... de hecho, en el interior es porque, como dice el himno, seguir el ejemplo que Caracas dio. En 2014 fue seguir el ejemplo que Mérida dio. Pero en el interior, en ciudades como Puerto La Cruz, Lecherías, esas cosas donde hay gente que como que vive en una burbuja, que vive en una burbuja, es como que casi imposible que generen, que más allá de sus ideales en contra del gobierno, den algo más allá o se haga otra cosa. Yo trabajaba en un medio de comunicación y yo tenía un programa de humor político y a mí varias veces me llamaron y me dijeron, no, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y yo me sentía creativamente, profesionalmente estancada totalmente. Y en el interior se siente muchísimo más. Y sobre todo en ciudades como estas que para todo el mundo, para todo venezolano, se sabe que Lechería, por ejemplo, es la burbuja de... Es una ciudad donde te llevan delivery de sushi a la playa. Yo creo que eso ni en Dubái, ¿no? Creo. O sea, eh, eso es que se siente más, por lo menos en Caracas, sentías como que más apoyo porque incluso organizaciones culturales y todo eso se unían a lo que era la protesta de los estudiantes y todo lo demás.
pero en el interior casi no había eso, éramos los estudiantes y siempre había un político de la oposición que quería aprovecharse de eso y del protagonismo para hacerse su propia propaganda. O sea, que no lo necesitamos, que no necesitamos y eso es lo que siempre he querido como que, porque aquí hubo un tiempo en que empezaron protestas en contra del gobierno de Sánchez. Y pero la gente no sabe hacer protestas, no tienen ni idea, no tienen ni idea de que que pueden estar infiltrados, de estar alrededor de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, eh, de exigirle a los políticos, mira, no estoy de acuerdo con tu política de extrema derecha, no quiero que vengas a mis manifestaciones, no Ah, quiero. lo dices por la gente de, sí, de las protestas que hubo este año, que después Sí, llegó sí. gente de Vox con la bandera, con esta bandera, Y llegan, del o bueno, águila, hasta hace como 3 semanas fue que sacaron la resolución de si el muñeco este que llevaron era un crimen, no sé qué, tal. Eh, y yo digo, a ver, la gente tiene libertad de expresión, se puede, en las marchas venezolanas, más que muñecos, llevan miles de cosas. Y bueno, pero pero eso, o sea, ahorita me siento libremente de hablar porque sí me queda como una persona en Venezuela muy especial, pero ya mis padres tuvieron la oportunidad de venirse, de estar aquí conmigo y, y pues tengo un poco más de libertad, pero siempre soy una persona de hablar de política, de la política venezolana bastante, o sea, a veces me parece cringe o quizás me traumatiza o lo que sea, eso, la capacidad de la gente de hacer como que no ha sucedido nada, como que todo está súper bien, como que cuando no lo está, cuando absolutamente no lo está. Tengo amigos españoles que dicen, ¿podemos viajar a Venezuela? Nos dicen que está bien y yo le digo, mira, yo te recomiendo mi país a nivel turístico muchísimo. Pero, o sea, yo no te puedo garantizar que no le pase a lo que le pasó a esta actriz Mónica Spear, o al ser un extranjero y venir aquí con monedas extranjeras. No te puedo garantizar eso. Y mi país no está nada bien. Está incluso peor, porque ya ni siquiera somos un país. Y ya eso es otro tema. Pero, pero eso, yo creo que la película logra mucho dejar claro muchas cosas. El personaje de Franklin Willis deja muy claro el papel de la oposición dentro de la que era la política del país. El personaje de Simón es ese personaje que se siente culpable de haber dejado atrás a gente, pero que indudablemente tuvo que hacer lo que tuvo que hacer. O sea, que vive con un trauma permanente que no se vio en la película, que lo tenía que ver un psicoanalista o lo que sea, ir a terapia por muchos años. Porque imagínate, él estaba disociando y veía a su amigo, que incluso la película en ese sentido pudo ser más... lo que pasa es que, como tú dices, una película es una pequeña producción, se hace con uñas, se hace con puños y esto, pero la película pudo explotar más el tema de las torturas para que la gente, que no pasara eso que yo te decía, que estaban torturando al amigo de Simón y prácticamente estaba muriendo y la gente en el cine se estaba riendo. O sea, yo eso me pareció escalofriante. Yo dije, no es una película de Román Chalbó. Yo creo que eso quizás viene de esa cultura del cine venezolano de poner al delincuente y al malandro como un personaje ahí de echador de broma y tal, y no sé qué, pero que igual te mete un tiro en la cabeza, ¿sabes? Ujú, Yo cierto, creo que eso ciertamente. viene de esa cultura cinematográfica que tenemos y que tienen muchos países que no se han desarrollado quizás a nivel cinematográfico. Creo que la película antes de esta fue la de Once Upon a Time in Venezuela, que también la vi Sí, en Érase España, una vez en Venezuela, que es un documental que es un magnífico. documental, exacto. O sea, bellísimo, bellísimo. Eh, y que también explora
todos los perfiles, todo, o sea, es un documental hasta que no lo, que quizás el espectador normal no lo entiende. Pero a mí me pasaba que yo veía que la gente se bañaba donde mismo se lavaba los dientes y escupía. Y yo decía, Dios mío, esto pasa en mi país. O Sí, sea, esa película es... esta Venecia latinoamericana que está aquí hundiéndose y su gente también. O sea, y, sí. Y bueno, el gobernador de aquel entonces y todo, pues, eh, cómo funciona todo, la verdad. Sí, tal cual, ese documental es demoledor. Para quienes no lo hayan visto, un breve contexto, es un documental hecho ya hace, ¿qué? 3, 4 años, ¿no? Cuenta la historia del Congo Mirador, que porque ya no existe, un pueblito en las afueras del estado Zulia. El estado Zulia es un estado que tiene un gran lago y alrededor del lago hay muchas comunidades. Una de estas comunidades tenía un pueblito flotante hecho con palafitos. Palafitos son un tipo de vivienda muy precaria que viene de los pueblos indígenas y que algunas personas que no son indígenas los han ido haciendo suyos y que el pueblo se está hundiendo. Y vemos dos historias, una de una dirigente del chavismo, una dirigente comunal y otra de una dirigente que era una profesora que también era en parte una líder comunitaria más identificada con la oposición tratando cada una bueno, tratando la maestra de luchar porque el pueblo no se hunde y tal, y al final, que esto es lo más espectacular de esa película, descubrimos que incluso la dirigente comunitaria del chavismo es una tonta útil, al final el poder está por encima de ella también. A mí la Sí, escena de ella con el gobernador que tú eso. mencionas, que es con Arias Cárdenas, es una escena increíble, cuando el gobernador literalmente casi que se ríe en su cara de lo que le está Ya. pasando y uno llega hasta empatizar con ella, que es terrible, porque es un personaje que lo hemos visto hacer cosas terribles. Pero uno dice, oye, pero es que hasta esta mujer se va a perder su pueblo. Ella lo dice con mucho dolor. Y en efecto, el pueblo se perdió. Al poco tiempo de rodar la película, el pueblo se hundió y la gente se tuvo que terminar de ir de ahí. Y como metáfora de un país que se hunde y desaparece, es absolutamente perfecta. Esa es la otra para mí. Simón y esta, Once Upon a Time in Venezuela. ujú, y Eres una vez en Venezuela, y otra película que probablemente no la hayas visto, pero que se estrenó hace poco, que es la adaptación de la novela de Sánchez Rugueles, de Blue Label. Para mí esas tres Esa películas, producción llegó a terminarse porque yo me acuerdo sí, que todavía estaba en el país cuando se anunciaron los actores y tal, y yo dije, sí, que después se pero cayó la actriz, que la actriz es María Gabriela de Farías, que es por cierto esposa de Christian McGaffney, por cierto, que después hay otra actriz, pero la película se hizo, lamentablemente se estrenó durante la pandemia, eso sin duda que le afectó muchísimo, pero por mala ahí decisión de Marte. pero por ahí en plataforma se consigue, yo prometo pasártela para que la veas. Creo que estas tres películas son, pero tres películas perfectas para entender esta época. Bueno, Y ya la de ya la de Blue Level es como, bueno, es basada en un libro que todos conocemos, que todos, bueno, la mayoría hemos leído, que retrata eso sí. También hay un personaje muy parecido al personaje del torturador, que es el tío del chico. tal cual, El bebedor de chavista. whisky, sinvergüenza, que no le para bola, tal cual, tal cual. Pero sí me gustaría verla porque, bueno, así como cuando lees un libro, te gusta ver la versión cinematográfica. A mí no me parece que hace mucho tiempo que maduré y no me parece que ninguna, la versión cinematográfica y la versión del libro no quita ninguna de la otra, Ah, no porque eres hipster, no eres de la esos que vi- dice el libro es mejor que la película. no, hace mucho tiempo que maduré y es la visión de un director, son decisiones que se tienen que hacer, cortes que se tienen que hacer y para que la película no dure tanto, lo que sea, hay mucho detrás de ello. Yo tengo un máster en comunicación audiovisual en la Complutense y bueno, veo cine desde que era pequeñita. Yo hacía que mis padres me grabaran los Oscars y yo lo veía después de que llegaba del colegio. Qué Así. genial. Fíjate, te iba a preguntar más allá del tema político, ¿no? Porque, bueno, es una película política, pero
Si le quitamos la parte política, si nos alejamos por un rato de la parte política y exclusivamente nos centramos en lo cinematográfico, ¿te pareció una buena película, bien hecha? ¿Te parece que es una película que se le recomendarías a alguien que simplemente quiera ver una buena historia? A ver, para ser una película, como lo hemos mencionado, que se hace cada quien aportando un poquito, no es cine guerrilla tampoco, pero logró entrar a los Goya, eso no es nada, eso es bastante, no es nada. Eh, yo creo que es una película que recomendaría bastante ver, porque por el mensaje social, político. A ver, no es una película que vas a terminar hablando sobre vas a terminar hablando técnicamente sobre ciertos recursos que usan con el cine, por ejemplo. Pero porque por lo menos la película, para hacer película, para cumplir con el largometraje, usan muchísimos planos recursos de Miami, por ejemplo. Em, pero tampoco tiene muchas riquezas de plano en lo que pienso que la historia de los medicamentos que se roban el coche y todo eso era un poco, ahí sí pasamos al plano telenovelístico, pero a lo mejor eso le da un poquito más de cosas a la película. No de cosa de interés al espectador, de no quedarse dormido con el mismo tema de la inmigración, quiero pedir asilo, tal, no sé qué, no sé cuánto. Un poquito de acción, por así decirlo. Eh, el plano que más me gusta de la película es el plano que hacen como si estuviéramos tú y yo en esta llamada de Zoom, que la hace él con sus compañeros de la universidad. Y ese plano, ese juego de planos, por así decirlo, me gustó mucho porque es como muchos nos hemos terminado comunicando con nuestros familiares y con la gente que dejamos atrás. Sí, además no te lo ves venir porque empiezan a hablar por la computadora y de repente cambia la edición, están ambos en el salón de la universidad, que nunca se dice qué universidad es, pero a todas luces Ya. es la UCB. Sí, recuerda mucho a la UCB. Y hay otra cosa, hay un momento en el que el abogado que está asesorando a Simón con el tema del asilo, Mm. pareciera que la película va a provocar un romance entre Simón y el abogado. Nunca ocurre del todo, porque yo creo que lo que está tratando de decir el director es que él se siente solo y que ella de alguna manera le hace compañía. Nunca llegan a caer en eso, pero hay una secuencia que a mí personalmente me gustó mucho, y que usa la canción Me Rehúso de Danny Ocean. Ah, la vez que están bailando, sí, Ujú. Que Danny esa Ocean. secuencia parece que va para un sitio y termina luego en una secuencia de violencia, que es cuando él descubre que Joaquín está en la discoteca también, y, y es lo que desata el tercer acto de la película, lo que va a Sí, terminar con sacarle este. de la cárcel porque es una persona que no está en un estatus permanente, por así decirlo. Sí, ese plano es muy bonito, la verdad. Esa parte de la película es muy bonita y sí es cierto que como que juegan ahí como que estos van a ser pareja, y lo que sea, pero al final como que yo creo que a lo mejor después, después más allá, porque siempre en el imaginario colectivo siempre nos queda como que hacerle una historia más allá o lo que sea, o el mensaje que tú tienes en tu propia cabeza de lo que significó la película o eso. Y yo creo que mucha gente diría, ah, no, más allá se casarían o algo así, porque la gente suele decir eso, ¿no? Después de estas películas, sobre todo las películas que terminan así, ¿no? Bueno, de hecho, yo conozco mucha gente que ha pedido asilo porque estuvo en protestas y todavía no le ha salido el asilo. Todavía no le ha salido el asilo. O sea, a Simón le tuvo que salir un poco más rápido que a todo el mundo por cuestiones de la película, pero estoy segura que hubiese estado igual que mucha gente que está ahorita en Estados Unidos sin un estatus propio, sino de persona que pidió asilo y tiene permiso para trabajar, pero que todavía no es ni residente ni ciudadano y está atrapado en ese país porque no pueden salir del país teniendo
un asilo político. Eso, el que más me gustó fue ese que te dije, porque sí, la computadora, y yo no sé, pero yo me los imaginé que cada quien estaba en su casa, pero en ese momento todos estaban en el salón donde siempre se reunían. Ujú, tal Creo que eso cual. fue lo más bonito. Sí, sí, Pero sí. eso fue una de las cosas más bonitas. Estudio de quizás de la cinematografía o de la fotografía un poco más allá como a nivel artístico, ¿no? Porque es más importante en esta película el mensaje y con planos como los planos que tiene se logra maravillosamente. Eh, y pues es eso, que yo la aplaudo, yo llegué a mi casa llorando, haciendo un live de cómo, si tú lo viste, primera vez que hago eso en mi vida. No, Eh, no lo guardaste, ¿no? no lo sé, debe estar por ahí. No, Debe no, porque estar- se notaba que estabas muy afectada. Sí, sí, sí. Sí, estaba muy afectada y bueno, eso, que en las partes de tortura, o sea, la gente se riera en la película, eso me dio mucho cringe a mí y es algo que detesté y es como, no me gusta hablar mal de mi gente, de la gente de Venezuela ni nada de eso, pero es como si todo esto que hemos pasado no nos hubiese terminado de, de poner los pies sobre la tierra, de ser empáticos, de haber tenido un aprendizaje, porque esa chica que ayuda a Simón, la actriz Nawaski, Ya te digo, ya, de ella sí no me sé el nombre, ya te voy a decir. Nawaski, Jana Nawarski, ujú. ujú, que es una actriz alemana. No siempre se consigue, no siempre se consigue esa gente. Organizaciones como las que dirigía Patricky Maduro, Para dicen Kriti ese Maduro, nombre, ¿no? Prakriti, Prakriti. Patricky, Patricky, Patricky. Organizaciones existen y mucha gente va a ellas. Qué bueno que existan y que lo hagan, pero a lo mejor en el camino no te encuentras siempre gente que te ayuda, la verdad. Sí, no, es cierto, es cierto. Él decía, una vez le escuché a un inmigrante cubano, hace años antes de todo esto, en una En Venezuela. entrevista, no, en una entrevista que le hicieron por ahí en el 2005, en una televisión en Miami. Él decía, el camino del inmigrante es un gran camino cuyo fin es la soledad al final. Y lo decía, obviamente él contaba su historia, había vivido cosas muy feas. Fíjate que una cosa que tiene la comunidad judía es que son una comunidad que durante mucho tiempo no tuvo Estado y sin embargo siempre han tenido estas redes para apoyarse entre ellos, Ujú, porque y para ayudarse, y es una cosa que existe en todos los lugares donde hay comunidades judías, hay un señor que ayuda con las finanzas, un señor que ayuda con esto, un señor que ayuda con lo otro, tienen una comunidad que trasciende Estado. Creo que a los venezolanos eventualmente les va a tocar hacer algo así. Tienen que aprender a hacer eso porque tristemente pareciera que la situación es definitiva. Yo no sé si tú en algún momento consideras o se te ha pasado por la cabeza la posibilidad de volver. no, no. A No eso me extraño, refiero. no extraño las cucarachas voladoras. realmente. No hay cucarachas voladoras en España. No. Ah, coye, pero yo eso no me lo Tengo sabía. 6 años que no tengo ese encuentro con del tercer tipo. Eso no me lo sabía yo, vale. O bueno, Eso. en ciertos lugares playeros, obviamente, Málaga, las Islas Canarias, hay sitios con cucarachas, pero la sanidad es muy, o sea, la sanidad de las calles y todo es bastante buena. En verano, obviamente, en las calles, porque es una ciudad llena de restaurantes, lo que sea, de gente que tira comida, de gente que se, porque hay de todo, aunque estemos en el primer mundo, que yo lo llamo un poquito segundo mundo, Segundo, no, yo también creo que España es segundo, segundo. segundo.
Eh, Eso, en verano sí que se ven por las calles, pero que entren a tu casa o lo que sea, si tienes las ventanas cerradas o lo que sea, pues no. Ah, bueno. No, porque exacto, tú y millones de personas creo que claramente no van a volver. Y algunos lo harán, otros no, pero creo que la gran mayoría no lo va a hacer. Y esa comunidad de afuera, pues tiene que aprender a apoyarse entre sí, a hacer una comunidad, a reencontrarse, apoyarse no solo en cuanto a ayuda básica, sino como los judíos que tienen sus bancos, sus cosas, sus empresas, que además hay otra cosa. Los judíos, una cosa que también hay que aprender es que han hecho de su historia un gran recurso literario y cinematográfico. Nosotros conocemos toda la historia de los judíos, del holocausto y de su vida, no porque la hayamos vivido, nosotros no la vivimos, sino porque sus películas, sus novelas, el hecho de que ellos siempre han sentido un orgullo de contar su historia y de que no se olvide ese crimen espantoso contra la humanidad que fue el holocausto, pues eventualmente a los venezolanos nos toca hacer lo mismo. Fíjate que ahorita, hoy mismo, bueno, estamos hablando hace minutos de La Zona de Interés, que es una película casi todos los años en los Oscars. Hay una película que directa o indirectamente trata sobre el Holocausto. Y eso se debe, entre muchas otras cosas, a que la comunidad judía nunca ha permitido que se borre ni su historia, ni su identidad, ni su dolor, ni su búsqueda, no de justicia, porque nunca se hizo justicia. Realmente, más allá de los juicios de Nuremberg, ese crimen es el que fue y punto. Nunca hubo justicia, pero sí hay una justicia en cuanto a la memoria histórica. Y a nosotros en Venezuela, donde además el gobierno, como tú bien lo decías al principio de esta conversación, cuenta a veces con gente de afuera, de España, de Inglaterra, que lo ve un poco como justificándolo, como que la cosa no es tan grave, que siente incluso simpatías porque relacionan la incomodidad que puedan tener con sus gobiernos, que es legítima, cada quien puede incomodarse con el gobierno de su país, pero entonces dicen, bueno, si mi gobierno odia a esta gente, entonces, como dice el dicho, los amigos de mi enemigo son mis amigos y los enemigos de mi enemigo son mis amigos. Y eso ha llevado a que mucha gente de manera irresponsable se identifica a veces con el chavismo y es decirle, dude, tú no tienes idea, o sea, tú jamás en tu vida aceptarías las cosas que se hicieron aquí en tu país. Y eso, en parte, creo yo que va a ir remitiendo a medida que la comunidad venezolana sepa contar su historia, sepa contar su dolor, sepa hacerlo, tú lo acabas de decir, con buena cinematografía, con buen uso de los recursos literarios, con buen uso de los recursos cinematográficos, porque es que si no lo haces entretenido, también la gente no quiere un documental de 5 horas de alguien hablando, contando desgracias, sino que tú tienes que aprender a manejar la narrativa y usar el storytelling para contar este tipo de historias. Creo que los judíos son un ejemplo perfecto de cómo lo han hecho y a los venezolanos les va a tocar aprender eso un poco, ¿no? Son hasta materia obligatoria de historia. Ujú, ciertamente, ciertamente. Y en algunos países, que esto se podrá estar de acuerdo o no, pero en algunos países negar el holocausto es un delito. Ya. No, por lo menos ayer estaba por una serie que no, muy excelente serie que no había terminado, pero aquí la vi que estaba en Disney Plus y pues la empecé a terminar y que es de The Americans. Ujú. Y el personaje decía, eh, odiaba que, porque los personajes son espías infiltrados de la KGB en Estados Unidos, habla todo sobre el contraespionaje y todas esas cosas. Y la chica dice, la protagonista, que es muy soviética, Sí, que es Felicity, ¿no? La que hacía Felicity, Kerry Kerry Russell. Russell, Kerry Russell. Dice, odiaba que en tus libros nunca mencionaran la Gran Guerra, a Rusia y Stalingrado. Y entonces ellos dijeron, decían, nos, americanos murieron 400.000, de nosotros murieron 8 millones, pero tú comparas todo lo que era la Unión Soviética en ese momento con Estados Unidos y Estados Unidos es así, chiquitito. O sea, y por ejemplo, estaba comentando con una amiga, los japoneses inventaron el anime para que nos olvidáramos de la Segunda Guerra, de todo lo que hicieron mal en la Segunda Guerra Mundial. Y yo, totalmente de acuerdo, pero eso, que también hay animes que hablan del holocausto y de
Y de la de esa. bomba atómica Hay que y del saber aprender a encierro, ¿no? contar nuestra historia, es así, y hay que saber hacer muy unánimes en ella, no a partir de tu propia historia, sino de la historia que tuviste al vecino, que tuviste a tus compañeros de universidad, de trabajo, eh, porque tú vivías una realidad, tú vivías una realidad, tú no eras uno solo en una, no sé, en una simulación, estabas ahí, o sea, estabas viviendo todo esto. Y es eso, aprender a contarla, porque todavía el gobierno no ha podido, bueno, no sé si todavía siguen con su campaña de noticias falsas de Todos los días, ¿no? todos los días. Yo aquí no vivo eso, no vivo eso, la verdad. Lo único que se vivió fue lo de la chica y la garza, quien que dio difundió eso fue un youtuber español, pero eso no tiene nada que ver con que los periodistas no seamos personas que sepamos investigar y contrastar la información, ¿no? Bueno, no sé en Colombia, pero en Venezuela los periodistas estamos muy bien informados. Y en Latinoamérica se ha vivido tanto, que el periodista latinoamericano acá, te lo voy a ser muy sincera, a menos que tengas dinero y te hagas un máster supermillonario, no puedes ser periodista, no puedes. Y deberíamos ser ejemplo mundial, porque hemos vivido de todo, o sea, dictaduras, masacres, desestabilidad política, eh, Decenas de golpes de estado. decenas de golpes de Estado, exacto, o sea, tenemos una base ahí y aún así sabemos contar las historias, porque las sabemos contar, muchos de los periodistas venezolanos. Entonces, pues, pues eso, así como Sánchez Rugeles supo contar primero la emigración esta que hubo cuando Zapatero, que muchos se devolvieron, cuando Zapatero era presidente de España, y la otra cuando de la adolescencia, de las personas que eran adolescentes y todo eso, que hacían happenings y no sé qué. Sí, que eh, estaban todos desconectados de la realidad Está política y que lo que tenían conectado. era una rabia contra un país que no les daba como futuro y oportunidades. Ujú. Exacto. Y a esas generaciones son las bueno, que hay que educar y estoy sumamente contigo que hay que aprender a contar nuestra historia. Y eso solo si aprendemos a estar como una comunidad. Bueno, y ya para cerrar, primero, quiero preguntarte, eh, si tú tuvieras que resumirle a alguien, venezolano o no, decirle en un minuto, mira, tienes que ver esta película por lo siguiente, ¿qué le dirías? Tienes que ver esta película porque resume más de 5 años o 10 años de lo que fue, de lo que es el sufrimiento de la generación que emigró, de toda esa generación que estamos afuera, y tocan puntos de vista bastante claros que te pueden, quizás tú no lo hayas, si eres venezolano y no te diste cuenta, lo vas a notar porque el cine imita la realidad. Siempre va a ser así. El cine imita la realidad imita el cine, es como una sinergia. Y, y nada, es una película con un gran mensaje que es el comienzo de lo que yo creo que va a ser eh, lo que necesita el país para eso, para contar su historia y para que ya de una vez se entienda. Porque hay canales, por lo menos la gente veía las noticias y en un telediario le dan una, perdón, me estoy yendo, no estoy durando los 10 segundos de, tienes que ver Simón, tienes que ver Dale. Simón porque es una ópera prima genial. Y nada, es eso, es el principio de saber poder contar nuestra historia. Yo pienso que van a venir muchísimas.
historias sobre individuos que se van a unir a ese colectivo, a esa realidad, que yo espero que sea así. Estuve años soñando que era así, pero ¿cómo se iba a hacer con el CENAC y la Villa del Cine? Jamás, No, claro. jamás, Claro, toda jamás. esta película se hizo afuera y se tuvo que hacer desde afuera. No hay otra. Bueno, yo creo que podemos terminar aquí también para no extenderlo más. Ha sido un Ya. placer. Me encanta tu lectura, me encanta todo lo que has dicho, me encanta discutir y por favor te quiero comprometer. Tenemos que hacer esto más seguido con otras cosas. Sí, vamos a hacer un especial de los Oscars si quieres. Te tomo la palabra. Sí va, sí va, sí va, Dale. sí va. Son el domingo, ¿no? Este domingo. Sí, el 10. Bueno, los vemos y luego los desguazamos juntos y hablamos de Sí, la sí, sí. película. Bueno, te mando un abrazo. Gracias. Ha sido un placer. Igualmente, igualmente, gracias por la invitación, John. Y nada, espero verte pronto aquí, que ya me dijiste que vienes. Sí, sí. Este año creo que nos veremos. Vale, genial. Pues aquí te espero. Aquí te espera una compañera venezolana. Perfect.